el rockero de Puebla que lleva 55 años rock and rolleando. José Alejandro Lora Serna nace el 2 de diciembre de 1957 en la ciudad de Puebla. Desde pequeño tenía gusto por la música y es por ello que en la escuela Fray Juan de Zumarra, en donde estudiaba, se unió a la estudiantina en donde aprendió a tocar la guitarra. Posteriormente su padre le obsequió una guitarra eléctrica con la que comenzó a juntarse con chavos que tenían intenciones de hacer un grupo. Ya con Carlos Haubogel integran el Three Soul in My Mind, con el cual debutan el 12 de octubre de 1968 en una fiesta de fútbol americano en la Ciudad de México. En 1971 la banda Three Soul in My Mind participó en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. En 1973 el grupo tomó la iniciativa de grabar un álbum con temas propios en español, donde el lenguaje coloquial predominaba y los temas eran de un grito exigente de libertad en varios sentidos de la juventud. En esa época Alex hacía temas de crítica social y política, dando como resultado una mejor comunicación con el público. Esto dio paso a que otras bandas mexicanas de rock and roll los imitaran. Debido a lo fuerte que eran las letras de sus canciones, a este y a otros grupos con las mismas tendencias no les fue permitido presentarse en los medios de comunicación masiva, pero sus grabaciones y presentaciones en vivo fueron muy bien aceptadas por el público que gustaba de este género musical. La banda comenzó a tocar por todos lados en la ciudad y en el interior de la república. Las canciones de Lora comenzaron a convertirse en himnos sin aparecer en los medios de comunicación. La publicidad era de boca en boca y por ello tuvieron un alto impacto. En 1980 Alex Lora contrae matrimonio con Celia Lora, con la cual ya llevaba 9 años de noviazgo y la cual había conocido en el Festival de Avándaro, ya que ella era reportera de dicho evento. A partir de ese momento se incluye como parte del equipo de la banda, haciendo de todo, desde vender tortas, cobrar los boletos, hasta organizar eventos, cuestión que ya no pareció a Charlie Haubogel y por ello empezaron problemas en la banda. Se grabaron 3 discos más con el Three Soul in My Mind, en los cuales Celia Lora ya intervenía como manager de la banda. Pues hasta este momento quien vendía el grupo y veía los asuntos relacionados con presentaciones, contratos, discos, entre otras, precisamente era Alejandro Lora. Cuestión que hacía que la relación creativa, sobre todo lo personal, fuera mellándose poco a poco. Alejandro Lora era invitado para participar como músico y vocalista de otros proyectos, cuestión que también comenzaba a causar entre los demás músicos del Three Soul in My Mind un gran descontento, pues estas apariciones no eran consultadas con la banda y sentían una gran falta de respeto hacia ellos. Además, en una presentación de los Three Soul in My Mind en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, las broncas entre Alejandro y Charlie comenzaron a ser públicas, pues en este concierto la banda percibió un conato de bronca entre los dos músicos que hicieron indagar acerca del futuro de la banda. Javier Batis, Guillermo Briceño, Rodrigo González eran personajes los cuales Alejandro Lora ya conocía y con los cuales pues ya hacía presentaciones en solitario, cosa que la banda no muy le gustaba del Three Soul in My Mind. Y es hasta el 12 de septiembre de 1984 que el Three Soul in My Mind se desintegra, con la condición legal de la obtención del nombre del grupo a favor de Charlie Haubogel, a lo que Alejandro y Chela no se opusieron. En este lapso Alejandro junto con su esposa Chela comenzaron a gestar un nuevo rumbo para la historia musical que ya se había obtenido, pues al ser el cantante, compositor y la imagen de la banda, se había logrado en estos 16 años interrumpidos dejar la figura de Alex Lora como alguien sumamente imponente para el rock mexicano, cosa que debían de aprovechar para dar el siguiente golpe después de esta ruptura. Es precisamente en esta época cuando Rafael Salgado comienza a hablarle a Lora de grabar un disco con el sello de Com Rock, a quien le estaban otorgando un buen presupuesto y que precisamente estaba haciendo un catálogo nuevo. Ricardo Ochoa, músico, guitarrista de Peace and Love, ya conocía a Alejandro, pues habían coincidido en el Festival de Avándaro y era quien dirigía el sello, y al hablar con Alejandro se pone en marcha la grabación del primer disco bajo la producción de Ricardo Ochoa. Es así como Alejandro Lora y Celia Lora le ponen a la nueva banda el Tri, nombre que le dan porque ellos escuchaban que toda la banda que lo seguía, como el Three Soul in My Mind, decían: vamos a ver la tocada del Tri. El nombre lo cortaban, era un nombre corto el cual le quedaba a la banda, y eso fue lo que ellos agarraron y desde entonces ellos le pusieron el Tri. Es por eso que el primer disco se llama Simplemente. Sergio Mancera, guitarrista, y Arturo Labastida, saxofonista, quienes colaboraron en este último Three Soul,
Se integran a la nueva banda junto con Mariano Soto y el enlace de la sociedad entre el Tri y el Com Rock. Rafael Salgado es quien tocaba la armónica, Alex Lora es quien tocaba el bajo y hace las canciones que se integran a este disco que se graba en 1985, y el joven baterista Mariano Soto para comenzar la producción de este disco a cargo de Ricardo Ochoa. En este álbum todas las canciones son autoría de Alejandro Lora, a excepción de una, la cual se llama El Metro Valderas, la cual Alex le hizo una adaptación al original que era de su amigo Rodrigo González, el cual fallece al año siguiente a causa del terremoto de la Ciudad de México en 1985. La distribución del disco simplemente estuvo a cargo de la compañía transnacional Warner Music, lo que hizo que el disco se colocara rápidamente entre los más vendidos del rock mexicano, logrando el primer disco de oro para el rock mexicano por las más de 100,000 unidades vendidas, así como la distribución que se abre para Estados Unidos y América Latina, siendo Perú uno de los países donde mayor arraigo causó el disco. Ya acá en México aún se siente la represión después de los episodios de Avándaro, y era difícil poder encontrar espacios donde programar la música del Tri. Es por esto que la periferia los acoge, dando espacios de municipios del Estado de México como Neza, Chimalhuacán y Tlalnepantla. La banda entra al estudio y graba su segundo disco, el cual se llamó Hecho en México. En este disco compone 3 canciones junto a Sergio Mancera, y que sigue con la misma ruta de hacer rock que describa la vida de la ciudad en México a mediados de los 80, con esta crítica social al gobierno. Es en el año 1985 cuando se lanza al mercado este disco, pero el disco de Simplemente seguía cosechando éxitos, pues en Perú la canción Vicios se convirtió en el éxito número 1 de las estaciones comerciales de radio. Por ello el Tri da un par de conciertos en la Plaza de Toros de Acho, en 2 llenos totales. Ese mismo año Miguel Ríos los invita al Festival Iberoamericano de Rock en el Palacio de los Deportes en Madrid. Ya para 1986 la banda graba su tercer disco, el cual se titula Niño sin Amor. Un disco que logra el multiplatino por las ventas del mismo. De nuevo la fórmula del contenido social y descripción de la ciudad con un poco de humor llama la atención la forma de Alex Lora al dirigirse al público, pues siempre hacía que la interacción fuera uno de los elementos con mayor importancia. Ese mismo año, Alex Lora es invitado a una colaboración en la canción de Todos tienen tortitas menos yo del álbum Naco es Chido, además de ser uno de los grupos más recurrentes del recién creado Rocotitlán, que era manejado por los integrantes de Botellita de Jerez, siendo uno de los pocos lugares que se abrían en la ciudad para el rock en vivo. En esos tiempos las canciones del Tri no eran programadas en la radio comercial en México, sin embargo, en Perú y en algunas estaciones de los Estados Unidos comenzaban a programar canciones contenidas de los 3 álbumes de la banda, lo que hacía que la difusión de la música se ampliara. Ya en 1987, en el disco Otra Tocada Más, presenta un sonido consistente y se debe a que la entrada en el bajo le da mayor dinámica y manda a Alex Lora a la guitarra de acompañamiento, haciendo más redondo el sonido, pues la combinación de Sergio Mancera en los solos reforzados por la guitarra de soporte hicieron de este disco algo musicalmente diferente. Además, en este disco es donde Chela Lora y la hija Celia Lora hacen coros por primera vez en la canción de Sara. En 1988 el Tri replica el modelo que había hecho con el Tri Sol in My Mind de haber tocado en el reclusorio, pero esta vez lo hace desde Santa Marta y se llama El Tri en vivo desde Santa Marta. Un disco que no cuenta con el apoyo de la izquierda, pero que logra un doble de platino para esta placa. Además, la versión de ADO se convierte en una de las más conocidas, no solo en el circuito rockero, sino a nivel popular, pues la canción se utiliza en los sonideros del barrio, así como en las discotecas de mayor impacto, lo que hace del Tri una de las primeras bandas en traspasar la frontera entre lo underground y lo comercial. Para 1989, Mariano Soto, baterista de la banda, uno de los miembros más jóvenes, siente que su talento ya no está siendo explotado y decide decir adiós a la banda, justo antes de comenzar la grabación del siguiente disco, que conmemora 21 años de carrera de Alex Lora. Fue el baterista Héctor Virgo Senil quien tocaba con Enigma, quien graba en lugar de Soto. Para el final de la grabación se contrata a Pedro Martínez, quien había sido parte de la banda Tex Tex. Se graba el primer videoclip de la banda, con el tema Difícil, que comienza a programar los espacios de video juveniles en la televisión. Además, Alex Lora es invitado por la banda de Guadalajara Maná a grabar el tema Falta Amor, con el que se dieron a conocer de forma masiva ese mismo año. Las tocadas comenzaron a darse con más frecuencia por los Estados Unidos. La banda convoca a miles de mexicanos radicando en aquel país, además de que la banda convergía con músicos de toda parte del mundo, lo que ampliaba su conocimiento y su forma de trabajo,
Es así como graban una leyenda viva llamada El Tri, en Los Ángeles, California, trabajando por primera vez con productores internacionales y con la misma fórmula que les había dado la fama hasta ese momento. Después de la grabación de este disco, Sergio Mancera se despide de la banda, y es Felipe Sousa el que ocupa su lugar, un músico el cual ya tenía trayectoria, el cual le venía a dar otros toques nuevos a la banda. De regreso de esta gira, los medios de comunicación mexicanos no le daban el valor que tenía la música del Tri, y es por eso que deciden grabar un concierto en vivo con lleno total en Los Ángeles, California, al que titulan En Vivo desde Hollywood Palladium, en donde demuestran el poder de convocatoria aún afuera de su país. Ya con Felipe Sousa en las filas de la banda, comienzan la producción del disco Indocumentando, una vez más en los Estados Unidos, con la coproducción del guitarrista, quien le da un sonido más puro y más pegado al blues. En este disco rinden un homenaje al fallecido Gavilón Soler, Cri-Cri, músico mexicano dedicado a la música de los niños. Graban el disco 25 años de la banda, y este disco les da un nuevo brillo, pues en este disco viene el tema Pobre Soñador, una balada muy pegajosa, un tema el cual se puso al nivel del tema de Triste Canción. Además graban un videoclip que transmiten por MTV Latino y que también comienza a ser programado en los canales de video mexicanos como Telehit o Ritmo Latino. Con el acercamiento del grupo a temáticas que tienen que ver con personas con capacidades diferentes, después del lanzamiento de este disco y con ayuda a las personas de bajos recursos, el Tri regaló alrededor de 1,500 sillas de ruedas a personas que lo necesitaban. Ya para 1995 sale el disco Doble en Vivo, un cuarto de siglo, grabado el 12 de octubre de 1993 en la Ciudad de México, en el marco del festejo por los 25 años de carrera de Lora. También en ese año hicieron para la cadena de videos MTV Latinoamérica el programa Unplugged, del que quedó un registro grabado. Sin embargo, en una situación similar a la de Café Tacuba, Warner Music no editó ese material sino hasta 9 años después. Viajaron a Malibú para grabar en el estudio Indigo Ranch lo que sería su siguiente producción, Hoyos en la Bolsa, que se lanzó en 1996. Como músico invitado estuvieron Felipe Sousa y Papo Blues. Después de este lanzamiento salieron del grupo Pedro Martínez y Rafael Soriano, por lo que entraron Ramón Pérez en la batería y Alex se pasó nuevamente al bajo. En 1997 volvieron a Perú, donde se presentaron en el Rock Beach, en la Playa del Silencio, al sur de Lima, teniendo una convocatoria de alrededor de 200,000 personas, todo un suceso en aquel país del sur del continente. En ese año vuelven al estudio y graban el tema Cuando tú no estás. Dicho tema tienen como invitado ni más ni menos que a Carlos Santana. En 1998 le tocó el turno al disco Fin de Siglo, con la participación del argentino Andrés Calamaro, en el tema Cásate o Muérete. Las producciones Cuando tú no estás y Fin de Siglo fueron nominadas a Álbum de Rock del Año en la Grammy Latino en 1997 y 1998 respectivamente. Para festejar 30 años de existencia, en ese otoño el Tri realiza el concierto El Tri Sinfónico. El concierto se realizó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, junto a la Orquesta Filarmónica Metropolitana, conformada por 84 músicos y dirigida por Eduardo Díaz Muñoz, mismo que fue grabado y editado en el disco sinfónico de 1999. Al poco tiempo de su lanzamiento, este disco fue certificado como disco de platino, es decir, más de 200,000 copias vendidas. Al comienzo de ese año tocaron en la inauguración del Hard Rock de Lima, Perú, cuyos fondos fueron destinados a la fundación que organizó la competencia paralímpica en ese país. En abril se presentaron con éxito en Mar del Plata y Buenos Aires. En ese año también salió Lora, su lira y sus rolas, un disco de Alex Lora solo con su guitarra, en la cual la atención se enfoca en el compositor de los temas del Tri. El nuevo milenio lo iniciaron con el disco No Podemos Volar, su disco número 18 como el Tri y el número 33 en la carrera de Alex Lora. Contó con la participación del español Miguel Ríos, los argentinos Animal, Caballo Dorado y Alberto Ángel El Cuervo. En ese año 2000 se develó la estatua de Alex Lora en el Parque Agua Azul de Guadalajara. La obra está hecha a partir de llaves donadas por su público. Había estado guardado algunos años mientras los permisos para que quedara ahí se tramitaban. Ya para el 2001, con los buenos resultados que tuvieron con el disco en Sinfónico 1, el Tri se mete al estudio para grabar el Sinfónico 2. Ese mismo año, en el mes de marzo, Alex Lora fue nombrado poblano distinguido por el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla. Para 2002 salió el disco No Te Olvides de la Banda. Fue grabado en Los Ángeles y contaron con la colaboración de Lalo Toral en los teclados.
El 10 de noviembre se proclamó en la ciudad de Miami, Florida, el Día de Alex Lora, quien recibió las llaves del condado de dicha ciudad. Ese mismo año salió el documental Alex Lora, esclavo del rock and roll, dirigido por Luis Kelly, que se había comenzado a rodar desde 1999. El soundtrack de la película salió a la venta al año siguiente con versiones en vivo, improvisaciones y sesiones de grabación de los temas clásicos del grupo. En 2003 salió también el disco doble de los números 1, de 1968 al 2003, una recopilación de temas tanto del True Soul in My Mind como del Tri. Ese mismo año, el 12 y 13 de octubre, el Tri celebró sus 35 años de trayectoria, el cual fue en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. En esta ocasión aparecieron como invitados Armando Manzanero, Johnny Laboriel, Kenny Ávile, Rol Levario, Horacio Rení, Felipe Sousa, La Tribu, entre otros. Dichos conciertos quedó un registro en el disco doble 35 años y lo que faltaba todavía, editado en marzo del 2004. En 2004, 2 años después de su anterior trabajo de estudio, entran a grabar Más allá del bien y del mal, que se editó al final del 2005 bajo el sello de Alex Lora Records, con distribución de Fonovisa. En 2004, en Los Ángeles, California, se desveló una estatua hecha de Alex Lora, hecha de llaves que fueron donadas por sus fans. En 2007 lanzaron 2 discos, los cuales se llamaron Directo desde el otro lado y el segundo, un disco desde estudio llamado A Talonear. En ese mismo año Warner Music lanzó la recopilación de lo mejor del Tri. En 2008 también hubo 2 lanzamientos, un disco con pieza inédita llamado Nada que Perder y una caja de 3 discos compactos a la que llamaron Alex Lora El Tri al Tri. El Tri vuelve a tener fiesta, el Tri celebra sus 40 años y lo vuelve a hacer en el Auditorio Nacional con artistas invitados. Algunos de los artistas invitados fueron Charlie Montana, Luis Álvarez del Aragán, Molotov, Alberto Pimentel del grupo Transmetal, Carlos Alanis de Next Chamín Correa, Los Ratones Paranoicos de Argentina, Miguel Ríos de España, entre otros. Después de esto continuaron los festejos en el Nokia Teatro de Los Ángeles el 25 de octubre. Días antes, Alex fue distinguido como una estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad de Las Vegas. En 2010, Alex Lora recibió el reconocimiento que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Perú le otorgó por el mérito de su trayectoria profesional, personal y por sus dotes como artista. En 2011 sale el disco Libertad Incondicional, el cual fue grabado desde el reclusorio para mujeres en Santa Marta. En ese año, Alex Lora recibió la condecoración por parte de la Academia Latina de la Grabación, recibiendo el premio de excelencia musical. En 2012 portó la antorcha olímpica en Londres. Es también en 2012 cuando editan el disco Ojo por Ojo, su siguiente producción de estudio, que pasó casi inadvertida. Se grabó en el estudio Sociedad de Autores y Compositores de México. En 2015 se presentaron en el Zócalo de la ciudad de Puebla, junto a la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo, en las festividades realizadas por esas fechas. Posteriormente se lanzó el CD y DVD del Sinfónico 3, presentándose en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Es así como en el 2013 el Tri vuelve a hacer una fiesta y celebra sus 45 años de trayectoria. Y así vuelve a regresar en el 2018 a celebrar los 50 años de trayectoria. El Tri actualmente sigue estando vigente. Alex Lora sigue con su banda, siguen sacando temas, siguen presentándose. Tal vez por la edad ya son presentaciones menos constantes como antes, pero sigue estando en el gusto del público, de la banda rock and rollera. Este 2024 hicieron 55 años y ya anunciaron que para febrero, el 15 de febrero del 2025, lo van a celebrar. Los 55 años de trayectoria del Tri. Esto fue el Tri de México y esta es la banda que lleva más de 50 años rock and rolleando. Coméntame, ¿de qué otra banda quieres que hablemos? Se despide de ustedes, su amigo Chacón.